Bueno, a ver, os cuento un poco del primer tema, que no creo que vaya a caer, pero bueno, para que lo tengáis. Entonces, resumidamente lo que dice es, refleja un poco a lo largo de la historia la realidad que se vive a día de hoy en España, que es que se ha ido dando bandazos de un lado al otro entre la derecha y la izquierda. Así, resumido es todo el tema. Pero, bueno, pues dice que eso, que en 1812 se escribió la primera constitución así que establecía un poco la educación para que era unificada en todo el país y eso, que puso obligatoria la primaria. Y eso, pues aprender a escribir, a leer, matemáticas y religión, así cosas básicas. Luego ya está en 1812 el informe Quintana, que buscaba que fuera lo más unificado posible a pesar de la situación pues de crisis económica, de guerra y tal, pero que no se llegó a aplicar hasta 1821, que se puso el Reglamento General de la Instrucción Pública, que eso, que establecía pues que iba a haber educación pública y privada, primaria, secundaria y terciaria, y bueno, un poco eso. Luego ya en el 1823 llegamos a Fernando VII y el absolutismo, entonces todo lo que se había hecho hasta ese momento se elimina y pues eso, el adoctrinamiento y el absolutismo pues de este señor. Luego empezamos lo que os decía, derecha e izquierda. Entonces, en el 1833 empieza la década liberal, que eso que era la antecedente a la Moyano, que es así una de las más importantes, que diré más adelante. Y eso, esta lo que hacía era poner una primaria, una secundaria y una terciaria, y se llamaba la de Duque de Rivas, el Reglamento General de la Instrucción Pública de Duque de Rivas. Luego, en 1843 se pasa a la derecha, en la década de moderada, y eso, pues esta se llama la de Pidal y establece lo que va a ser o como el concepto de sistema educativo que existirá en España, pero bueno, como es moderada, pues lo de gratuito del anterior, fuera. Luego, en 1857, la ley Moyano, que es esta la importante, yo creo que de la época para, bueno, para lo que estableció. Entonces, era así bastante progre, se puede decir, pero en temas de religión contra la ciencia y estas cosas no se quiso mojar mucho. Y eso, y que afianza un poco pues, el sistema educativo y le da una estabilidad. Y eso, pues lo mismo, una primaria y una secundaria. Luego ya pasamos a la época esta de la restauración borbónica, que básicamente eso, pues hay en 1876 una constitución que es un poco moderada, pero con toques progresistas, porque es con la que se mete el voto universal y estas cosas. En cuanto a educación, reflejo claro de la actualidad. No se llegó a nada porque no se ponían de acuerdo. Luego, en 1898 fue la pérdida de las colonias, entonces España se da cuenta de que se está quedando siendo un cero a la izquierda, que está perdiendo todo, entonces se replantea un poco su situación a lo que vamos a hacer. Y ya en 1923, pues el golpe de Estado que todos conocemos con nuestro querido Juan Carlos y que empieza la República. Entonces, en 1931 que se pone la Constitución republicana y que es la primera vez que se pone que el Estado es laico, entonces se quita o se hace como en la escuela laica, entonces se quita la religión y todo esto, y bueno, como es así un poco de izquierdas, pues eso que es gratuita, pública, obligatoria, y es la primera vez que también el Estado empieza a tomar parte de la educación, o sea, como eje de la educación. Bueno, pues entre el 31 y el 36, 39, que acaba la guerra, pues eso, andan un poco ahí derecha e izquierda para un lado para el otro. Entonces, pues lo que uno pone, cuando ganaba luego la derecha lo quitaba, etcétera. Ya cuando gana Franco en el 39, bueno, cuando gana. En el 39, eso que tiene como tres épocas, el franquismo en educación. La primera sería la temprana, que es adoctrinar a la gente, pues quita mogollón de profesores que no son de su palo y todo esto. Luego ya en la tardía, que sería en plan por los años 50, se quita una parte del dogmatismo y se centra más en pues la calidad de la educación. Obviamente siempre conservando esa parte de dogma
porque es una democracia, una dictadura. Luego, la última sería la tecnocrática, que es la más alejada, que se centra muchísimo en alcanzar como a las otras superpotencias europeas y a los países así más avanzados. Entonces se centra mucho más en innovar, en investigar, en alcanzar los objetivos de estos países. Y luego importante de esta época de Franco es que en 1970 se puso la ley, la LGE, que establecía la evaluación continua. Luego ya empieza, bueno, muere Franco en el 75 y empieza la democracia. Entonces, eso, pues que se hace la constitución esta tan maravillosa de SFE, con el artículo 27 y todo esto. Y aquí ya otra vez, pues ya las leyes actuales de derecha e izquierda, bandazos. Entonces, yo he puesto así como las importantes la LOGSE, que es la de los 90, que es del 90, y que establecía que la educación iba a ser obligatoria hasta los 16 años, y ya se establece la educación como la conocemos actualmente de primaria, secundaria y bachillerato. Luego en la LOE en el 2006, que con esta ley lo que se quiere es abrir un poco la educación al mundo, que se refleje pues eso, la vida laboral, profesional y todo esto, y se incluyen las TIC. Luego la LOMCE en el 2013, pues con las movidas que ha tenido, que sí, incluir la religión, las reválidas, quitarla o bajar las becas, bueno, ya sabéis que ha sido muy criticada y todo esto. Y luego, por último, esto no sale en el temario, pero bueno, en la LOMLOE, pues ya lo que queráis poner, que han quitado eh, ay, las recuperaciones, no sé qué, que ya en sí no puedes suspender, que son los profesores, el claustro de profesores el que tiene que decidir si pasas o no. Y eso es mi resumen, es un coñazo de Bueno, pues tema, vamos a pero hablar bueno, un espero que os poquito haya del servido. tema 2. Al final no creo que entre, pero es un tema un poco introductorio sobre qué es la profesión docente, sus competencias, etcétera. Primero tenemos un artículo que habla muy de manera general de cómo es la profesión docente, de un poco cargarse esa visión idealista de que todo es happy, todo bueno y que al final la realidad es que es un trabajo que puede ser bueno y puede ser malo. Primero habla de que la profesión docente es una actividad ambivalente, que esto básicamente quiere decir pues, que tiene dos caras, que puede ser una profesión alegre en la que tiene un gran sentimiento de autorrealización, de oye, mira, he ayudado a un montón de alumnos, esto es cojonudo, pero por otra parte también puede ser una situación bastante jodida en la que ese trabajo te cree una tensión constante, un malestar constante, porque al final el trabajo del profesor en el día a día es enfrentarse a los alumnos, intentar transmitirles conocimiento y a veces te lo ponen muy difícil, tanto ellos como la propia institución educativa puede ser problemática, entonces no hay que descuidar los aspectos negativos de la propia profesión docente. Al final lo que trata un poco el artículo y el tema es de combatir ese enfoque idealizado que tenemos de la profesión docente, de que todo es guay, todo es bien. Luego, por otro lado, con esa misma ambivalencia, también queremos hablar de que el profesor no tiene por qué ser solo vocacional, o sea, siempre hablamos de, ¡ay, qué profesor más bueno, ha nacido para esto! El artículo trata, o sea, el tema trata un poco de ayudarnos en decirnos que no hagamos todo depender de cómo el profesor es, no solo en la vocación, se puede aprender a ser un buen profesor. Entonces, no todo es vocación, es muy importante esa parte porque tienes que tener algo de vocación, pero se puede aprender a ser un buen profesor. ¿Cómo conseguimos eso? Centrándonos en lo que el profesor hace, no en lo que es. O sea, no solo tenemos que fijarnos en las características personales del profesor, sino en las cosas que hace el profesor. Al fijarnos en las cosas que hace el profesor, es más fácil decir, este profesor ha hecho esto mal, ¿cómo puede hacerlo para que lo haga bien y consiga su cometido? Cuando si nos centráramos en lo que es, tenemos un problema, porque lo que es va a ser mucho más difícil cambiarlo. Tú eres una persona con unos valores, con una forma de ser, y probablemente sea mucho más difícil de moldear eso que moldear las actuaciones que tú haces en la clase. Por lo tanto,
así conseguimos que el cambio sea mucho mejor si nos fijamos en lo que el profesor hace. Eh, y aún así hay que tener en cuenta que es imposible prepararnos para todas las futuras situaciones, futuras complicaciones que puedan existir en la tarea de enseñanza. Vamos, es imposible que sepamos cómo enfrentarnos a todo. Llegará un día que pasará algo y digamos, ¿y ahora qué? Pues bueno, ahí hay que tirar un poco de imaginación, como en este examen un poco, la verdad. Entonces, al final hace ahí una especie de síntesis de que en las tareas para formar a los profesores, pues bueno, tenemos que intentar perfilar nuestra identidad profesional, entender la clase como un sitio de interacción y comunicación, al final muy al hilo del tema 3 y 4, crear un buen clima, que sea todo colaborativo, participativo, etcétera. Luego organizar la clase para que tenga un orden aceptable y finalmente que siempre adaptemos los contenidos a los alumnos. Al final con eso conseguimos pues, que todos estemos contentos. Luego en otro epígrafe de ese tema pues habla de la profesión docente controvertida, por lo mismo un poco porque es una fuente de tensión, porque hay grandes relaciones personales y pues, es todo más complejo, no es tan fácil como ABC, no estamos en un entorno científico, de ahí que al final necesitamos saber, necesitamos conocer todo lo que pasa alrededor nuestra y no va a ser igual en un instituto que en otro, que en otro. Al final hablamos de que la enseñanza es una actividad utópica y inacabable, o sea, nunca vamos a ser el mejor. Bueno, ya lo sé hacer todo en la enseñanza, eso nunca se va a poder decir. Siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar. Al final es muy idealista, pero obviamente ese perfil hay que quitárselo porque nunca vamos a llegar a ese final. Y básicamente, pues el tema 2 no diría mucho más. Al final se resume en eso, en que todo se ve maravilloso desde fuera, pero que puede ser algo totalmente falso y luego la rutina te puede sentar mal. Hay muchos profesores que utilizan la inhibición como medida de escape, o sea, al final vas, haces tus horas, dices tus cosas y con las mismas no le haces caso a, a la profesión docente como se debería. Por eso te alentan un poco a meter la innovación, incorporar nuevas tecnologías, en fin, salir un poco de esa rutina para decir, venga, venga, una nueva clase, una nueva cosa, un nuevo año, voy a hacer las cosas diferentes, voy a intentar mejorarlo. Y así, pues, tener una autorrealización mucho mejor. Al final, si te encierras en la profesión, si solo te quedas ahí, si no sales fuera, comparas, ves diferentes situaciones, pues no vas a mejorar. Y por último dice que la educación pues, es una profesión de valores. Al final es totalmente cierto una de las partes que dice que, mira, un profesor ni va a ganar fama, ni va a ganar dinero, ni va a ser una persona poderosa. Al final no deja de ser una profesión muy humilde en la que estás dando un servicio, eres una persona que está al servicio de los alumnos, al servicio de la sociedad y tienes que vivir con eso. O sea, ahí está un poco la parte de la educación, te tiene que gustar porque ya sabes que ni te vas a hacer rico ni vas a llegar a ser alguien excesivamente importante. Simplemente tienes que intentar ayudarle a los alumnos a entender el mundo pues un poco mejor. Y luego tenemos otro tema, o sea, otro artículo, en el tema 2 que es mucho más teórico, la verdad, que habla de las competencias del profesorado de secundaria. No me voy a meter mucho, que lo quiera ver, pero básicamente pues, habla del concepto de competencia, sabemos mucho también de sociedad, familia y educación, pues meter ahí un poco de rollo de las competencias, lo que son. Y ya, pues dice las competencias de los profesores, se basa tanto en artículos de Perrenol, al final son muchas características, no merece la pena aprenderse de memoria. Al final es un poco hablar de que un profesor organiza el aprendizaje, gestiona la progresión, implica a los alumnos, tiene que trabajar en equipo, al final es siempre participación, colaboración, afrontar los conflictos, etcétera. Luego incluso habla de las competencias que se indican oficialmente en el currículo del título que estamos haciendo, del máster de profesorado,
que al final, pues bueno, son una lista ahí inmensa de conocer procesos de interacción, diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, el currículo, conocer la normativa, bueno, al final muchas cosas. El resumen de todo esto al final es un poco las funciones del profesorado de secundaria, que la resume en cinco, que yo es lo que me aprendería un poco de este artículo en caso de vender algo, que las cinco funciones son, pues bueno, planificar e implementar el currículo, que básicamente pues, lo resume muy bien la frase. Es hacer lo que dice el currículo, intentar nuestra forma de enseñar, pues planificarla y mejorarla, implementarla. Luego otra parte muy importante es tutorizar a los alumnos, que bueno, eso ahí pues, podemos, si saliera a meter mucho rollo del tema 7 somos una guía, lo llevamos tanto personalmente, académicamente, profesionalmente, o sea, les damos apoyo en todo, en teoría. Otra parte importante es la participación con la familia y con la sociedad. Básicamente es un trabajo social. Ser profesor es estar de lleno metido con un montón de familias bueno, que te van a estar analizando incluso y al final pues tienes que apoyarte en ellos y que ellos entiendan que tu trabajo es difícil, que tienen que ser partícipes de ese trabajo y todos remar un poco. Ya sabes, lo de siempre colaboración, participación, etcétera. Y indica que otra de las funciones sería actualizarse e implicarse en la profesión docente, que básicamente es que sigamos formándonos. Yo al final, por ejemplo, soy de la rama técnica, pues bueno, la electricidad, pues sí, básicamente los principios básicos son los mismos de hace 50 años, pero si yo no me voy actualizando, pues no me veo enseñándole a mis alumnos lo mismo que aprendí hace 15 años, cuando ahora hay cosas mucho más avanzadas. Al final tienes que seguir formándote tanto en eso como en la parte pedagógica, un poco las formas de hacer. Ahora se trabaja mucho por proyectos, por retos, hay mucha innovación en ese aspecto. Entonces, estar un poco al día. Ahí se puede hablar un poco de todo lo de la investigación, etcétera. Y por último, pues dice una función un poco, bueno, capaz que una función es una cualidad, pero la función es estar en posesión de esas cualidades personales para ser profesor. Que ahí pues, es un poco el decir que un mínimo de vocación sí debes de tener, porque claro, no vas a ser profesor si de verdad, o sea, si solo ves esto como un trabajo, pues la verdad que no deberíamos estar aquí, pero bueno. Y ese sería el resumen. Ya digo, no creo que salga, pero bueno, en cualquier caso es un poco hablarle así de manera general de todo esto. Voy a ver si soy capaz de explicaros la interacción didáctica. La competencia comunicativa, es decir, el don de la palabra que dice la gente habitualmente, es uno de los requisitos para ser profesor, para ejercer la labor docente, ¿no? Ya desde los tiempos, bueno, antiguos de Atenas y Grecia y tal, ¿vale? Se viene reproduciendo que este arte es el que el maestro instruye al alumno en la búsqueda del saber, es decir, que con este arte del don de la palabra, es decir, la competencia comunicativa, es como se traspasa el conocimiento entre profesor y alumno, ¿no? En el libro y en los vídeos dan la definición que la interacción didáctica es el conjunto de relaciones que se dan entre los diferentes agentes del proceso educativo y cuya finalidad es el desarrollo integral del alumnado. Se sustenta en el clima, que será positivo y cercano, y en el discurso, que es empático y comprensivo, para lograr una buena interacción didáctica. Todo esto lo que viene a decir es, me está definiendo qué es la magia de traspasar la información o la magia del aprendizaje por parte de un alumno y la magia de la docencia por parte del profesor, que es, ¿no? Lo que están diciendo es que el conjunto de cosas, de relaciones que hay entre el profesor y el alumno en el proceso educativo, ¿vale? O sea, si se caen bien, si no se caen bien, si tienen sintonía o no, si se entiende lo que está diciendo el profesor o no, si gesticula o no, todo esto lo que está diciendo, ¿no? La finalidad de la interacción didáctica, pues es la creación de un clima de participación
que genere a su vez múltiples escenarios participativos. Es decir, que nosotros como profesores lo que quieres es generar un clima, o sea, que en clase haya una situación en que la participación sea buena y fluida y que, bueno, que espontáneamente la gente quiera ir participando y no tienes que ir sacándole las palabras a los alumnos y tengas que ir diciendo tú, dime esto, tú, dime aquello, sino que sean ellos que vayan hablando, ¿vale? Y que sea el proceso de aprendizaje que sea como un todo, ¿vale? La comunicación es la base del proceso de enseñanza y por lo tanto la competencia es esencial para cualquier alumno, ya que sin ella no serán capaces de aprender nada más. Bueno, es lógico, sin la comunicación no puedes aprender, ¿vale? Eso es bastante lógico. Vale, los elementos que distinguen aquí de la interacción didáctica son cinco, que hay que sabérselos en principio de memoria. Son el contexto, que ellos diferencian entre macroestructurales y microestructurales. Los macroestructurales, pues bueno, pues es la situación que asola el mundo, que asola a tu país, que asola a tu continente, las guerras que pueda haber, bueno, el contexto que hay hoy en día, ¿no? Pues que hay mucho virus, que pueda haber una guerra por Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y después los microestructurales, que son las relaciones que tienen los alumnos entre sí, ¿no? Que cada uno pues tiene sus bueno, microrelaciones o relaciones entre sí, ¿no? Y lo que se refiere es a eso. Después, el clima es la estructura relacional que existe en el aula y se configura por la interacción de todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es la síntesis de las relaciones sociales del aula, ¿vale? O sea, dicho de otro modo, es el conjunto de cualidades que predominan de forma consistente en la mayoría de contactos, ¿vale? ¿Cuáles son las cualidades entre que hay entre los contactos entre profesores y alumnos y también entre los propios alumnos, ¿vale? O sea, lo que se debe favorecer el profesor es que sea un clima positivo para favorecer el aprendizaje, porque es un clima negativo, ¿no? O de odio, etcétera, etcétera, por eso pues, ¿no? Porque estás ahí retraído en una esquina de clase para que no te peguen o no te insulten, ¿no? Por eso mismo es bueno que el clima, pues bueno, pues tenga estas características, ¿no? La construcción del clima es una tarea del profesor, ¿vale? Entonces él tiene que propiciar que el clima sea positivo, y por eso mismo él tiene que llevar la batuta en clase y saber cuándo tiene que hacer una cosa, cuándo tiene que cambiar de tema o tiene que hacer otras cosas. Vale, para que haya un buen clima muchas veces lo que se tiene que llegar a hacer incluso es cambiar el orden del temario, porque si a lo mejor tienes un curso que, bueno, que están muy desmotivados, etcétera, tienes que llegar a cambiar el orden de los temas y darles al principio del todo los temas que más les vayan a gustar o que tú creas que más les vayan a gustar, y con eso, bueno, vas a conseguir, bueno, son cosas que van a hacer que vaya a mejor, ¿vale? Otra cosa para favorecer el clima es que, bueno, que si tú estás muy aficionado, si tú te gustas, si eres un friki de eso que estás explicando, pues evidentemente tú lo vas a transmitir en tus explicaciones de clase, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso, ser un gran profesional en tu campo o no un experto, pero ser, le llaman competencias, ¿no? Que tienes que ser competente en el campo, o sea, no ser un experto, sino que tienes que tener tablas, saber de qué va, ¿no? Después, y con la afición que tienes al tema, pues tú le vas a, aunque sea un tostón el tema, pues si te lo explica alguien que es muy aficionado, pues siempre es mejor, ¿no? Por eso mismo, y el clima es más positivo, ¿no? Después, el tercer elemento de la interacción didáctica es el discurso. El discurso es el contenido, vamos, lo que hablas, ¿vale? Pero bueno, influye la parte verbal, que es lo que dices, el tono, ¿no? Que es paraverbal, le llaman ellos, de no ser monotono, ¿no? Que estás todo el rato hablando sin, bueno, sin cambiar y sin ser más agudo, sin ir más rápido, ¿no? Y después está la parte no verbal, que es eso de estar con los brazos cruzados, de estar de pie, bueno, estar sentado en una silla y a través de la mampara esta que han puesto por el coronavirus, pues hablar a los niños, es ir, bueno, es ir acercándote a ellos y tal, ¿no? Esta es la parte, pues, de la comunicación no verbal, los gestos, expresiones de la cara, etcétera, ¿no? Hay que hacerlos que sean cercanos y comprensivos para que los alumnos participen, ¿vale? Esto creará un clima de empatía, es decir, empatía es cuando tú entiendes al otro y el otro te entiende a ti, ¿vale? Para ponerte en el lugar del otro y generar un clima adecuado,
Vale. Después el cuarto elemento de la interacción didáctica es la tarea formativa. Vamos, es la acción que permite desarrollarse a las personas como profesionales. Es la finalidad en sí, es la finalidad de todo esto, la tarea formativa, digamos, formar al alumno, ¿vale? Tiene que ser didáctica si el proceso de enseñanza-aprendizaje consigue que los alumnos se formen como se había propuesto, ¿vale? Es de conseguir alcanzar las competencias y objetivos que, bueno, que se tienen que alcanzar, que el alumno sepa sumar, por ejemplo, ¿no? O que sepa contar cada uno en su materia, ¿no? Y después, por último, están los agentes, que bajo los agentes, pues bueno, son como los agentes de, bueno, son las personas que intervienen en este caso, ¿no? Son los profesores, los alumnos y la comunidad educativa, es decir, el jefe de estudios, el director, los padres, etcétera, 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 ¿no? Aquí, bueno, aquí después en este tema también habla de cómo mejorar la interacción didáctica. La interacción didáctica, para mejorarla, bueno, es evitar lo del acoso escolar, ¿no? Y bueno, y tú lo que tienes que saber como profe es saber el tipo de relaciones, de microcontextos que hay en tu clase para propiciar, bueno, y para hacerlas las más adecuadas para el desarrollo de la tarea formativa, que tú lo que quieres es el desarrollo correcto de la tarea formativa, ¿vale? O sea, que aprendan los niños. Entonces, los profesores tienen que tener autocontrol, gestos adecuados, tonalidades adecuadas, expresiones para evitar la violencia. No puede decir que estemos todo el rato diciendo palabrotas o y con gritos y bueno, una actitud agresiva, ¿no? Que creo que todos ya sabemos qué tipo de actitudes son. ¿Vale? Después también habla del tipo de liderazgo que tiene que ser democrático y cercano, ¿no? Basado en la implicación de los profesores para propiciar la participación de los alumnos. O sea, lo que hay que poner son normas en clase, pero unas normas explicadas, ¿no? Pues yo creo que las normas van a ser que es normal que hagamos pis y vayamos al baño antes de entrar en clase y en la media parte, pero durante estamos en la clase o nos entra un apretón o no voy, ¿vale? Y explicar las normas, ¿no? Y el tema es porque si no perdemos el hilo de la clase y perdemos el hilo de la teoría y después estamos preguntando qué dijo el profesor, ¿no? Puede ser un poco democrático, ¿no? Unas normas claras y explicadas el motivo del por qué, ¿no? Bueno, y eso hace que seas, bueno, un buen líder, es una de las cualidades que tiene un líder, ¿no? Después aquí también habla de la cohesión, que es la relación que se establece entre los distintos miembros de clase, es decir, tenemos que estar cohesionados, tiene que comportarse la clase como un grupo, aparte de ser cada uno unas personas, tienen que ser grupo, ¿no? Para ello, bueno, se tienen que hacer actividades en grupo, que siempre va bien eso, ¿vale? Para que estemos cohesionados. La asamblea por la mañana, pues está bastante bien, ¿vale? O otra cosa que se suele hacer es esto que está tan de moda, que es lo de trabajar por proyectos, ¿no? Bueno, pues esto, hasta aquí la Bueno, interacción compañeros, ya que didáctica. estamos, vamos a intentar resumir el temido tema 4, repudiado por todos, entre los que me incluyo, sobre la comunicación en el centro escolar, pero que, bueno, realmente yo creo que este tema se entiende mejor si lo comparamos con el tema 3. Hereda mucho del tema 3. Así que quien no haya escuchado el vídeo anterior del tema 3 de Manel, que vaya a escucharlo y que le dé like y esas cosas. El tema 4, la comunicación en el centro escolar. Bueno, pues igual que en el tema 3 hablábamos del aula, de cómo comunicarnos en el aula, cómo el profesor se comunica en el aula con sus alumnos para transmitirles conocimiento, y vimos que también había un toma y daca, una relación hasta cierto punto bidireccional con el alumnado, pues esa comunicación, esa forma de competencia de comunicación también será necesaria en el contexto del propio centro. Es decir, el profesor no solamente tiene que ser capaz de comunicarse con sus alumnos, tiene que ser capaz de comunicarse con el resto de los agentes educativos que están en el centro escolar, en el centro educativo. Entonces, se da un proceso sociocomunicativo en el centro, que es algo así como la aplicación de la competencia de comunicación al centro en lugar del aula. Se dice en el tema que la comunicación hace posible la institución escolar. Bueno, eso a lo que construye la realidad del centro. Eso a lo que se refiere es que
al igual que el proceso de enseñanza-aprendizaje está mediado por el diálogo, por la comunicación, la gestión del centro, la vida del centro, todo lo que ocurre en el instituto va a estar mediado por la comunicación entre los miembros de esa institución. Entonces aquí es cuando nos hablan de que el centro es una red de microredes. Recordad que en estos temas les encanta el tema micro y macro. Bueno, pues a nivel macro, digamos, la comunicación existiría entre departamentos, la dirección con el resto del centro, distintos grupos que tienen distintas funciones dentro del centro se comunican entre sí. Y dentro de los miembros de cada grupo se daría una comunicación a nivel micro. Y aquí de nuevo pues tenemos el proceso este de localización que le encanta a nuestro amigo el profe de la asignatura, en el sentido de que lo que afecta a nivel macro fuera del centro se va a ver reflejado dentro del centro porque de alguna manera el profesorado y el personal del centro va a extrapolar la realidad social que tienen fuera a la realidad del centro. De ahí el tema de la localización este, tan guay. Bueno, se dan diferentes perspectivas de comunicación en los centros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber distintas formas de comunicarse en el centro porque cada persona se va a comunicar de una forma distinta. Por ejemplo, puede haber gente que se comunique desde una perspectiva tecnicista, que tenga excesiva rigidez, porque quiera hechos, únicamente hable de hechos, de cosas objetivas, que no tenga tanto en cuenta la creatividad, etcétera. También puede haber una perspectiva, la que llama aquí crítico-política o sociocrítica. Aquí lo que hace esta perspectiva es que denuncia la imposición del discurso, que bueno, que fomenta que haya cierto disenso, etcétera. Puede haber una visión colaborativa profesional que es deseable, que fomenta pues la colaboración de los distintos agentes del centro. Esto surge de, pues lo dicho, de que hay una serie de personas en el centro y cada uno es pues de su padre y de su madre y va a ejercer la comunicación de una manera o de otra. Entonces el centro va a funcionar adecuadamente cuando se da un ambiente de diálogo y colaboración con todos los miembros, de forma que la comunicación sea empática y sea colaborativa. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que se va a crear un clima en la institución, al igual que teníamos un clima en la clase de, bueno, pues cómo son las relaciones que se dan en la clase entre los distintos alumnos, entre los alumnos y el profesor. Aquí se va a dar un clima en el centro, que va a depender de todo el mundo, va a depender de las relaciones entre profesores, de los profesores con la dirección, de la gente que gestiona con otros gestores, de los alumnos también incluso. El clima al final es que haya buen rollito, es simplemente pues eso, qué ambiente hay, ¿no? Nos llevamos bien todos y como hay buen rollito, pues la cosa funciona. Es el mismo tipo de concepto, insisto, que en el tema 3 de la comunicación a nivel de clases, la síntesis de las relaciones, percepciones y estilos de vida que configuran la institución. Lo podéis definir como queráis, pero para el caso es eso, es cómo se relaciona la gente. Los componentes, bueno, pues tendrá componentes a nivel individual, las personas cómo se relacionan entre sí y a nivel grupal, cómo se relacionan esos distintos grupos, el nivel micro y el nivel macro que comentábamos antes. Em, el clima, al igual que de nuevo dentro de la clase hay que propiciar un clima colaborativo, un clima positivo, pues el clima de nuevo debe propiciar un ambiente de colaboración en el centro, para que así mejore la vida del centro y todo el mundo se sienta integrado en este centro. Y al igual que el profesor promoverá una serie de relaciones en el clima de su clase, aquí también se van a promover una serie de relaciones porque cada cual pues, puede ser más o menos empático, más o menos colaborativo, estar más o menos abierto. Y aquí se dan esas relaciones, ¿no? La empatía frente al rechazo, colaboración frente a la competitividad de cada uno de los agentes que intervienen en el centro. Mm, para mejorar el clima,
Se necesita una visión comprensiva y localizadora. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la toma de decisiones se base en la colaboración, incluyendo a todo el mundo. Es decir, que las decisiones que se toman en el centro involucren a todas las personas del centro, eh, para que todos se sientan incluidos y todos aporten, y así se fomente un mejor clima. Dentro de este clima, pues al igual que podríamos tener problemas dentro de la clase, pueden ocurrir situaciones de conflicto escolar. El conflicto escolar no necesariamente tiene por qué ser algo negativo. Siempre que tenemos una institución en la que conviven distintas personas con distintos intereses, etcétera, es inevitable que a mayor o menor escala ocurran conflictos. Entonces, tradicionalmente se tiene una idea muy negativa del conflicto, que hay que rechazarlo, que hay que alejarse de él, que es malo, que no lo queremos ni tocar. En la realidad, si somos capaces de gestionar el conflicto de forma que aprendamos de él, el conflicto será positivo. Siempre y cuando el conflicto se lleve de forma constructiva, que genere debate, será algo positivo porque podremos aprender de ese conflicto y sacar nuevas conclusiones. Lo que sí es necesario es anticiparnos, debemos anticiparnos al conflicto precisamente para poder llevarlo por esta vía de debate y que genere situaciones constructivas. De tal manera que debemos analizarlo y no estigmatizarlo como la perspectiva tradicional, no decir no, es malo, hay que huir de él y no, hay que asumirlo y tenemos que aprender de él y para ello hay que analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, pues en el tema 9 tenemos una serie de métodos que nos pueden permitir analizarlo. Por ejemplo, a través del aprendizaje institucional, ¿no? La escuela que aprende. Recordemos que es una manera de que la institución aprenda a mejorarse a sí misma a través de que cada uno de sus componentes, cada uno de los profesores, etcétera, pues aprende de forma individual, pero el conjunto de todo ello se traduce en que la escuela en general aprende. Esto es una pequeña incidencia del tema 9, pero aquí nos sirve para precisamente analizar por qué se están sucediendo los conflictos en la escuela y cómo podemos anticiparnos a esos conflictos. Eh, que como he dicho, pues van a surgir necesariamente porque las instituciones educativas son organizaciones y en toda organización, es decir, en todo conjunto de personas que trabaja para obtener un fin, va a haber distintos intereses, puede haber escasez de recursos, existe una jerarquía, vamos, que hay roces, siempre va a producirse algún tipo de conflicto. Aquí de nuevo el conflicto se puede establecer a nivel macroestructural o microestructural. ¿Cómo se establecería a nivel macroestructural? Bueno, pues el centro se le imponen unas políticas educativas, la sociedad exige una serie de, en fin, de criterios de rendimiento al centro y eso pues genera ese roce, puede generar ese conflicto. Y en el nivel microestructural, bueno, pues dentro de la institución, dentro del propio seno de la organización, puede que no todo el mundo estemos de acuerdo con las políticas que ha tomado el director este año, puede que yo no esté de acuerdo con cómo mi compañero de lengua está dando su clase, y se van a generar esos pequeños conflictos, esos roces. Entonces, muy importante para gestionar el conflicto, nos lleva al último punto del tema, que es el liderazgo educativo. El liderazgo en las instituciones educativas va a estar representado tanto a nivel de la institución como a nivel de la clase. En la clase el profesor per se es un líder, es el que lleva la voz cantante de alguna forma. En la institución pues tenemos una serie de cargos responsables, tenemos el director, tenemos el jefe de estudios, hay un organismo colegiado que requiere de un liderazgo. El liderazgo, el tema nos lo define como la voluntad de una persona para construir el mundo social para los demás. Básicamente la idea es que una persona toma las riendas. Una persona toma las riendas, bien de la clase, en el caso del profesor, bien de la institución, en el caso pues de la dirección, ¿no? Toma las riendas porque tiene voluntad de hacerlo y se siente impulsado y motivado para hacerlo y es capaz de ello. El líder tiene que coordinar y estimular al resto de la gente que está en esa institución para orientar sus esfuerzos. Es decir, en la institución educativa hay una serie de personas, por ejemplo, hay una serie de profesores y personal de gestión, etcétera, y el líder de la institución lo que va a hacer es que todas esas personas, que todos esos pequeños componentes de la institución
vayan todos remando en la misma dirección, orientar los esfuerzos de esas personas para conseguir las metas que persigue la institución en su conjunto. El líder tiene que tener una serie de rasgos, tiene que ser empático, aquí todo el mundo tiene que ser empático, ese no se os va a olvidar, tiene que ser maduro, tiene que ser responsable, tiene que tener seguridad en sí mismo, tiene que tener capacidad de influencia en el resto de los miembros, entendida de forma positiva, influenciarlos para hacerlos mejores. Y tiene una serie de funciones. Tiene la función de dirigir eficazmente, tiene que ser capaz de motivar a la gente a la que está liderando, tiene que informar en todo momento de lo que está ocurriendo. Es muy importante que dé un trato personalizado, es decir, tiene que conocer a los miembros para saber cómo funciona mejor cada uno y darles un trato personalizado y así funcionará mejor la cosa. Y entonces, pues eso, como he dicho, el profesor es líder en su clase, pero también puede serlo en el centro a través de la figura del director. El director de centro que presentaría un liderazgo en un sentido doble. Un liderazgo administrativo que se encarga de que el centro funcione mejor, de administrar bien el centro, y un liderazgo pedagógico que no solo ya dentro de la clase, sino también con el resto de los miembros, cómo trata a título personal al resto de los miembros. Y nada, hasta aquí Bueno, de nuevo, el tema compañeros, 4. vamos al tema 5. Atención a la diversidad. Este tema os advierto que lo tengo más cogido con pinzas. Así que se aceptan críticas, correcciones y, por supuesto, audios alternativos sobre el tema que no vendrían nada mal. ¿Vale? Es un tema que está muy relacionado con el tema 6 de educación inclusiva, ya que este tema nos habla de la atención a la diversidad y parece ser que la tendencia es a entender la diversidad no como unas diferencias o algunos detalles concretos de algunos seres humanos, como puede ser una discapacidad o como podría ser, bueno, pues una diferencia de culturas que pudiera dar lugar a situaciones en las que los currículums son distintos y existe cierta desadaptación, sino como bueno, pues que como algo intrínseco al ser humano, ¿no? Que todos somos diferentes, todos tenemos una serie de características y como todos los seres humanos somos diferentes, pues no podría existir una fórmula universal para la educación de todos los seres humanos, sino que habría que adaptar la educación a cada uno. Lo que nos llevaría pues al tema de la educación inclusiva. Por eso de ahí esa relación tan cercana de estos dos temas. La diversidad, bueno, ¿qué es esto de la diversidad? Pues si miramos un poco atrás en la historia, desde la antigüedad, en fin, Grecia, Roma y etcétera, el tratamiento de la diversidad ha pasado por muchas fases diferentes. Inicialmente, bueno, existían culturas que rechazaban, había rechazo hacia la diversidad entendida en esa época como defectos físicos o psíquicos que pues podía causar que las personas que se veían afectadas por estos problemas fueran vistas como una lacra para la sociedad, como algo, en fin, una maldición, algo o una persona que no podría contribuir. Entonces existía ese rechazo. Otras culturas, en función, bueno, pues eso, de la cultura, también abogaban por el proteccionismo de estas personas, ¿no? Por lo que sería pues tenerlas en la burbujita de cristal, ¿no? Que no les fuera a pasar nada. Eh, a finales del siglo XX, cuando ya pues tenemos unos sistemas educativos más o menos establecidos, el concepto de diversidad no era tal, sino que se hablaba de necesidades educativas especiales desde el punto de vista pedagógico. Y esto lo que implicaba era ciertas personas que tenían unas deficiencias físicas o psíquicas, que eran de tal gravedad que afectaban a su aprendizaje, hasta el punto que necesitaban un acceso especial al currículo.
no les bastaba, no les valía el mismo modelo de enseñanza que se utilizaba para toda la población, se necesitaba un sistema de enseñanza específicamente adaptado a ellos. De ahí la terminología de necesidades educativas especiales. En la actualidad se acuña el concepto de atención a la diversidad, que es más amplio. Es más amplio porque no solo se centra en el aprendizaje y engloba todos los rasgos del ser humano, desde la cultura, el género, la raza, la religión y por supuesto también disfunciones funcionales, tanto psíquicas como físicas. Lo que ya pues ahí sería el concepto quizás de diversidad más clásica, ¿no? De deficiencias bueno, que sí que afectarían al aprendizaje de una u otra manera. De tal forma que con este nuevo concepto de diversidad como la atención a todo aquello que nos diferencia, a nuestras diferencias intrínsecas al ser humano, pues ha pasado de ser un problema como tal a tener un gran valor educativo. Un gran valor educativo que viene bueno, referenciado, digamos, por esa diversidad de características del ser humano, como que aporta contenido a la educación. El término, pues también ha evolucionado en nuestros días, pasando de hablarse de discapacidad o minusvalía a lo que a día de hoy entendemos como diversidad, y también se están acuñando términos quizás más amables, como podría ser el de potencialidades, ¿no? Que ya miraría pues no aquello que te pone trabas al aprendizaje, sino cómo podíamos aprovechar esas diferencias que tienes con el resto de tus compañeros de clase o de tus compañeros seres humanos, vaya. Entonces, en cuanto a los tipos de diversidad, pues tenemos varios tipos, y aquí hay una lista y son los que son. Diversidad cultural, que englobaría pues diferentes costumbres, diferentes valores de diferentes culturas, diferencias lingüísticas, diferentes idiomas que hablan diferentes personas, en fin, diversidad cultural. Está el concepto de altas capacidades, alumnos superdotados, precoces, etcétera. Tendríamos las diversidades de tipo de personalidad que afectarían a la personalidad y que tienen también sus ramificaciones cognitivas, como serían, por ejemplo, el autismo, el TDAH, por ejemplo, que hemos estudiado en desarrollo psicológico, o la psicosis, etcétera. Después tendríamos dificultades específicas del aprendizaje, que estos son problemas ya más concretos en un área específica del aprendizaje, como la dislexia o la discalculia. Diversidad motórica, que afectaría pues a la movilidad, ya sea por lesiones o sea por enfermedades o algún tipo de patología. Diversidad intelectual, como trastorno de la comunicación o trastorno del desarrollo. Diversidad en audición y lenguaje, que englobarían pues alteraciones de la capacidad auditiva y del habla, como su propio nombre indica, y diversidad visual, que bueno, pues es la ceguera o la alteración visual fin, en sus diferentes magnitudes. Eso en cuanto a los tipos de diversidad que contemplamos. Como esto es prevalente, ha sido prevalente a lo largo de toda la historia, pues el sistema educativo se ha visto impregnado de estas diferencias entre sus alumnos y a lo que a día de hoy nos lleva el concepto de diversidad, y se ha formado así una cultura de la diversidad educativa. La cultura de la diversidad educativa a lo que hace referencia es que la educación es un derecho de todos. Es un derecho de todos, y todos incluye a todos, incluso a aquellos que pues tienen más dificultad, más problemas para acceder a esa educación. Y esto se asienta en la idea de que la educación es aquello que permite a las personas alcanzar su plenitud humana y su plenitud profesional. Muy en línea con
con todos los criterios y valores de la UNESCO que también venimos estudiando. Aquí, bueno, pues se habla de un asunto que también se entra en más profundidad en el tema siguiente, ¿no? Que es la diferencia entre la integración y la inclusión. La integración entendida como un paso intermedio, pero insuficiente, ¿no? Para alcanzar ese cenit, ese objetivo final que sería la inclusión total y completa de todos los alumnos, porque repito, aquí hablamos de diversidad, pero la diversidad es algo que padecemos, que poseemos todos, en mayor o menor medida, tal como se entiende el concepto en este contexto. De esa manera, la inclusión educativa es la meta. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos somos personas diferentes, pero todos compartimos un espacio y un tiempo, vivimos y conformamos la misma sociedad. Y como compartimos sociedad, pues debemos ser educados en los mismos centros. Y ya que los centros así deben reflejar pues la realidad social, incluyendo las diferencias que existen entre las personas. La integración, por su parte, mantiene la educación especial, pero dentro de centros ordinarios. Por eso es un paso intermedio posterior a la segregación que vemos en el tema siguiente, ¿no? En el tema 6. Con lo cual tendríamos aulas especiales dentro de centros ordinarios que así consiguen que el alumnado se integre dentro de los centros, pero que no favorecen per se a la inclusión, no incluyen a esos alumnos en el devenir social del que el centro debe representar. La inclusión, por su parte, consigue que el alumnado aprenda a convivir con la diversidad, porque al tener toda ese abanico de diversidades en la clase, conviviendo todos juntos, se representa mucho mejor la convivencia que desarrollarán en sociedad, ya que esto es representativo de lo que van a encontrarse en la sociedad. Y por lo que decíamos antes, que la educación es un derecho de todos, sea cual sea la situación de las personas. Para ello, pues es necesario que la educación sea integral, es decir, que afecte a todos los aspectos de la vida, sea una cosa transversal, que debe conseguirse pues con colaboración, empatía y apoyo. Y aquí es muy interesante aplicar el aprendizaje institucional. El aprendizaje, perdón, institucional que, bueno, como ya sabemos, pues consigue que los centros educativos, mediante las personas que integran esos centros, aprendan como institución y aprendan también, en este caso, a incluir a la diversidad en sus centros y pues en sus programas de alguna manera. ¿Cómo se ha tomado todo esto en el contexto de la Unión Europea y España? Bueno, pues en la Unión Europea, en términos generales, están más cerca de la inclusión a día de hoy de cómo funciona el sistema educativo español. El objetivo de la Agenda 2020, ya concluida, pues bueno, era que todos los sistemas educativos fueran accesibles para todos, incluyendo a las personas con necesidades especiales, que suponen aproximadamente un 10% de la población, para así conseguir pues la consecución, válgame la redundancia, de derechos individuales y sociales que representarían un poco la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Ese concepto de igualdad de todos, que tengamos pues una igualdad de oportunidades real. La tendencia, como digo, es a la educación inclusiva y de hecho la Unión Europea es una de las regiones del mundo con mayor aceptación de la diversidad educativa y de la educación, o de la diversidad en el mundo de la educación y de la educación inclusiva, de los sistemas que fomentan la educación inclusiva. Se busca, o bueno, muchos países de la Unión Europea buscan eliminar las escuelas especiales, integrando alumnos con diversidad en escuelas ordinarias, más que integrando, incluyendo alumnos con diversidad en escuelas ordinarias,
Pero esto no es tarea fácil, porque primero hay que poner recursos, que siempre, pues bueno, siempre están limitados y hay que gestionarlos adecuadamente, y además se requiere que el profesorado se forme adecuadamente. El profesorado tiene que tener una formación especial que tiene que ir en los dos sentidos. Mientras exista un profesorado específico para, bueno, pues para personas con necesidades especiales, este profesorado tiene que estar formado en el currículum básico y normal, digamos, y el profesorado que no es profesorado especialista de personas con necesidades especiales debe tener alguna formación para poder enfrentarse a la diversidad que aún así va a existir en sus aulas en mayor o menor medida. El proceso histórico que ha motivado esto, pues bueno, han sido primero la creación de aulas especiales en centros ordinarios, que correspondería a la integración educativa, para ir poco a poco llegando a la incorporación de alumnos con diversidades más pronunciadas en aulas ordinarias, siempre cumpliendo pues una serie de requisitos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es llevar al alumno que tiene graves problemas cognitivos y meterlo en una clase en la que el nivel pues no está adaptado a ese alumno y sin ningún tipo de bueno pues de adaptación ni nada parecido. Tiene que haber un informe favorable por parte de profesionales bueno, que motiven la inclusión de ese alumno en un aula ordinaria. El centro tiene que tener capacidad para atender las necesidades de ese alumno. Esto puede ser, por ejemplo, que requiera que a este alumno lo acompañen algunos profesores especialistas y que puedan atenderle cuando requiera una atención personalizada, que un profesor, digamos, normal no va a poder darle individualmente durante todo el tiempo, porque tiene otro grupo de alumnos al que tiene que atender también. Tiene que haber una dotación de servicios de apoyo necesarios en el centro y la opinión de los padres también se tiene en cuenta. De esta forma, bueno, pues como decía, es fundamental la formación de los profesores, de todos los profesores, tanto los especialistas como los no especialistas, y tanto en el currículum ordinario como en conocimientos de atención a la diversidad. En España, la Constitución de 1978 establece bueno, pues soporte jurídico para el tratamiento de la diversidad, en la manera en la que promueve la eliminación de obstáculos para que todos los ciudadanos se puedan integrar en la vida política, social y económica del país. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues para que todos los ciudadanos puedan integrarse en la vida política y social del país, han debido recibir una educación acorde a la situación social, política y económica del país en el que viven. Por lo tanto, hay que dar pasos o se entiende que de alguna forma la Constitución aquí, digamos indirectamente, está promoviendo que se den pasos hacia la inclusión educativa. La LOCSE en 1990 recoge el tratamiento educativo de la diversidad. La LOE posteriormente trata la equidad en la educación. La LOMCE incluye alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, lo que se llamaba dificultades específicas de aprendizaje en referencia un poco a aquello de las necesidades educativas especiales. España apostó por la integración de alumnos con necesidades especiales mediante equipos multiprofesionales. Alumnos que tienen sus aulas especiales dentro de centros ordinarios y tienen un equipo de profesores especialistas, de profesionales que están bien instruidos y conocen su situación y son capaces de tratarles. Sin embargo, hoy, siguiendo la tendencia europea, pues se apuesta por el tratamiento inclusivo de la diversidad, aunque pues todavía quedan muchos pasos por dar. Y hasta aquí el tema. Bueno, pues yo me animo también y voy a intentar explicar del tema 6, la educación inclusiva. A ver si me queda un poco más claro a mí y pues si os sirve a vosotros, pues también genial. Entonces, para la educación inclusiva, primero vamos a hablar sobre Kant, que es lo que piensa que es una persona, que es un ser autónomo, que tiene un fin en sí mismo y que como tal es digno de respeto. Entonces, el sistema educativo debería basarse sobre la apuesta por la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Entonces, para poner un poco en contexto, tenemos que en plena revolución industrial el sistema educativo incluía o sea, contaba con la exclusión de ciertos grupos de personas que pertenecían a algún sector determinado. Y entonces, para intentar promover la inclusión, en España se han dado dos tipos de reformas. Por un lado, las reformas integradoras y por otro lado, las reformas inclusivas. Las reformas integradoras surgen pues eso, ante los procesos de segregación y se basan en la coeducación, es decir, a los alumnos que veamos que pueden tener problemas, pues los metemos con el resto de alumnos y ya está. Y entonces, esto fue bastante criticado porque en la práctica no cambiaba nada en las escuelas y simplemente pues era meter a todos los alumnos juntos y no preocuparse por nada más. Y por otro lado tenemos las reformas inclusivas que sí que proporcionaron procesos para aumentar la participación de los estudiantes. Es decir, reduciendo su exclusión del currículo común. En este caso sí que implica una modificación de la estructura de la educación y del funcionamiento y de la propuesta pedagógica de los centros educativos. Y esto está apoyado por la UNESCO y por UNICEF. Para este tipo de reformas inclusivas encontramos diferentes perspectivas desde las que enfocarlas, que serían 5. Sería perspectiva social, en la que reconoce a los excluidos como personas con derechos como tal. La perspectiva investigadora, que trata de descubrir cuáles son las situaciones de exclusión que hay. La perspectiva ética, que está dirigida hacia la justicia, que exige leyes y eso. La perspectiva organizadora, que se enfoca desde estructuras basadas en las necesidades de los alumnos, que haya una heterogeneidad y desde una eficacia. Y por último, la perspectiva comunitaria, que está relacionado con que las instituciones sean autónomas y desde la propia institución se puedan tomar medidas para la inclusión. En este aspecto, la pandemia ha hecho valorar más la complejidad de la labor pedagógica, ha hecho que las personas pues, valoren más el trabajo de los profesores y también valoren más y relacionen la docencia con la lentitud, lo que llamaríamos la educación lenta, que nos dice que la educación no tiene que ser un proceso rápido, sino que se tiene que adaptar al tiempo de cada estudiante y tiene que encontrar el tiempo para cada cosa. Y luego en los últimos años se está hablando también del DUA, que sería el diseño universal de aprendizaje, que implica una accesibilidad universal y que está basado en 3 retos, cuyos retos se basan en 3 principios, que sería el principio de representación, que significa qué aprender, el principio de expresión, que sería el cómo aprender, y por último el principio de motivación, que sería el por qué aprender. Y nada, ese sería mi resumen Bueno, del tema pues ya 6. para terminar yo voy a repetir el tema 7 de la tutoría, que ya Sheila nos ha hecho una masterclass, una tesis doctoral prácticamente de la tutoría, poco hay que añadir. Pero bueno, estaba repasándolo, la verdad es que me acordaba de bastante poco de la PEC, porque entre unas cosas y otras, los trabajos y tal, ya se me olvidó. Y bueno, como me he hecho un pequeño esquemita muy concreto y con muy poco desarrollo, pues lo voy a meter al podcast ya para terminar, ¿no? Así mucho más reducido, ¿vale? Bueno, pues nada, en lo que se refiere a la tutoría, la tutoría es un poco el núcleo de la relación educativa entre el profesor y el alumno. El profesor tutor de los alumnos es el profesor que más cercano es a su grupo de tutoría, es el que los va a conocer mejor
Es el que de alguna forma va a hacer ese esfuerzo para acercarse a la realidad de cada uno de los alumnos de su grupo en todos los aspectos. Entonces es un eje fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esos alumnos, pero en general en su proceso de formación. Y por supuesto, como ya bien Shaila comentó en su vídeo, pues la familia también tiene que intervenir porque forma parte del contexto formativo de los alumnos y es una parte fundamental también de la tutoría, por tanto. De esta forma, la acción tutorial es inherente a la práctica docente, no son separables, no se pueden separar, no se puede entender la una sin la otra. Y de esta manera la tutoría debe propiciar el desarrollo integral del alumno, que eso lo veremos un poco más adelante, las distintas modalidades que hay, pero la idea es que la tutoría, el tutor debe propiciar que el alumno se desarrolle en todas sus facetas, no solamente en la académica, en todas sus facetas, porque están en una etapa fundamental de su vida. El tutor de esta forma pues se convierte en una suerte de guía del alumno que lo acompaña en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo guía durante este proceso, pero que tiene que permitir al alumno caminar solo a lo largo de su propia formación. Tiene que guiarlo, pero no debe condicionarlo. El alumno debe desarrollar su propia libertad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su formación en general. Así es como se entiende la tutoría como guía del alumno. Hay otra vertiente que habla de la tutoría como profesión de ayuda. Como profesión de ayuda en el sentido de que el tutor presta un servicio al alumno que también además es un doble servicio. El profesor es docente, bueno, es profesor el tutor es profesor del alumno, le va a dar clase, le va a instruir en una materia, pero al mismo tiempo es una especie como de asistente del alumno, es un mentor del alumno. Y ahí existe también esta doble vertiente dentro de la tutoría entendida como profesión de ayuda. La tutoría es un proceso continuo que busca una educación personalizada del alumno, pues tanto en lo didáctico como en lo personal, y que profesa un acompañamiento en la toma de decisiones del alumno, que se desarrolla tanto con el grupo como con cada alumno individualmente. Y bueno, esto es un poco el concepto de la tutoría. Como hemos dicho, la tutoría bueno, pretende desarrollar, pretende propiciar un desarrollo integral del alumno, es decir, que se desarrolle en todas sus facetas durante su formación. Y de esta forma definimos tres modalidades o categorías de la tutoría que no son independientes, tienen que desarrollarse en su conjunto y están relacionadas las unas con las otras y deben estarlo para así llevar a cabo esta educación integral del alumno. Estas tres vertientes son la tutoría académica, la tutoría profesional vocacional y la tutoría personal. La tutoría académica se desarrolla porque, bueno, el tutor, como hemos dicho, es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se centra precisamente en esto, en la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, pues mediante el tutor enseña técnicas de estudio al alumno, sigue sus logros formativos, porque su grupo de tutoría, el tutor, sabe cómo van evolucionando, cómo van respondiendo en la enseñanza a los distintos alumnos de su clase, los motiva para que mejoren. Si tienen dificultades educativas, las puede diagnosticar y de esta forma puede actuar y, bueno, hablar con los profesores que estén encontrando especial problema a sus alumnos en sus clases, o si es en la suya, hablar con ellos, tratar de diagnosticar el problema que puedan tener. La tutoría profesional vocacional lo que busca es ayudar a que el alumno descubra su vocación profesional o académica. Es decir, ayudar al alumno, asesorarlo de alguna forma para que descubra qué es lo que quiere hacer en su futuro y que descubra sus propias potencialidades e intereses. Y esto es clave, como podemos pensar, bueno, pues en cuarto de eso y en segundo de bachillerato. Son momentos clave para esta tutoría porque son los cambios de etapa más importantes.
En cuarto de eso, el alumno tiene que tomar una decisión fundamental de si va a continuar sus estudios o si, bueno, va a hacer un ciclo o va a pasar al mundo laboral, ¿no? Y en segundo de bachillerato, pues también se enfrenta a una decisión similar en la que además tiene que valorar, pues si quiere pasar a los estudios universitarios o si quiere pasar a algún otro tipo de estudio o si quiere incorporarse también al mundo laboral. Entonces son momentos clave para esta tutoría, para esta modalidad de tutoría. Y la tutoría personal eh, es una tutoría personalizada que se centra más alumno a alumno en concreto y desarrolla todos los ámbitos de, bueno, de ese alumno, ¿no? Incluyendo los dos aspectos anteriores, incluyendo el ámbito académico y el ámbito personal vocacional, pero también el ámbito emocional, incluso el ámbito pues sanitario, ¿no? Todos los aspectos de la vida del alumno. Y es quizás en la que más se ve reflejado el concepto de educación integral, ya que trata todos los aspectos de la persona. Y, y muy importante en esta modalidad de tutoría es la educación emocional, que tiene que llevarse a cabo con empatía, con una comunicación muy fluida, con un liderazgo también, porque el tutor, pues no olvidemos que es un líder, tiene que ser un liderazgo democrático. Aquí pues te puede meter algún concepto también del tema 4 del liderazgo. Y, bueno, pues eso, potenciar la estabilidad emocional del alumno y su educación integral en todos sus aspectos. En cuanto a las características del tutor, bueno, pues el tutor fundamentalmente desde lo que es el marco institucional, lo que debe hacer el tutor debe ser capaz de ejecutar el plan de acción tutorial, el PAT. Esto es lo que a sus obligaciones sobre el papel se refiere, digamos, ¿no? El PAT, pues es ese documento que incluye pues las acciones tutoriales, es un documento abierto que puede adaptarse en función de las necesidades que se vayan viendo de sus alumnos. Aquí Sheila ha dado muchísima información, así que escuchad su audio porque está muy completo. Perdón. Em, pero bueno, es ese documento que desde un punto de vista institucional es lo que tiene que hacer el tutor, ejecutar ese proyecto, ese plan, ese documento. Pero claro, va más allá. El tutor tiene que tener una serie de cualidades personales. Debe ser capaz de establecer relaciones con sus alumnos, relaciones positivas, relaciones bidireccionales, en las que el alumno se sienta integrado y propiciar la colaboración pues con otros profesores y con las familias, muy importante, con todos los agentes educativos. Para ello, el profesor tiene que tener una madurez importante, tiene que tener empatía, tiene que actuar con empatía en todas sus relaciones con los agentes educativos, tiene que ser accesible, se puede poder hablar con él, se puede poder encontrar, tiene que estar dispuesto en fin, a tener una reunión con profesores, con padres, con quien sea menester. Tiene que mostrar un perfil de liderazgo democrático que sea constructivo y que pueda así ser una guía para todos en fin, los alumnos y sus colegas de profesión y, y así propiciar el correcto desarrollo de la tutoría. Em, Sus actuaciones tiene que desarrollarlas con profesionalidad. Y muy importante, debe estar convencido de la eficacia de la tutoría. No vale que el tutor simplemente pues le haya tocado este año ser tutor porque no había otro, porque todos los grupos tienen que tener un tutor y bueno, pues en fin, tú no estás motivado, no estás formado, pero te toca a ti porque no hay más remedio. No, el tutor tiene que estar convencido de la eficacia de lo que está haciendo, tiene que estar convencido de que lo que hace lo hace por un motivo y por y bueno, para llegar a un buen fin con su alumnado tutelado. Y para ello pues tiene que respetar la libertad del alumnado, tiene que escuchar al alumnado, de nuevo con empatía, fomentando un ambiente de colaboración, tiene que adecuar las expectativas a su alumnado, ¿vale? Tampoco nos vale la visión de arcoíris y unicornios de todos los alumnos acabarán. Hombre, pues no, tiene que conocer a sus alumnos, tiene que moderar las expectativas porque no olvidemos que el tutor es una persona que va a asesorar a esos alumnos. Entonces tiene que saber
de lo que son capaces, e incluso sin que ellos lo sepan, para ser capaz de potenciarlo y sacar lo mejor de ellos, pero moderando, adecuando sus expectativas a los alumnos. Y por supuesto el tutor tiene que querer mejorar su acción tutorial, tiene que querer mejorarse a sí mismo para que así su acción tutorial pues mejore con el paso de los años. Y por último, bueno, la tutoría es una acción complicada y tiene sus dificultades. Tiene muchas dificultades, de hecho, tiene dificultades a todos los niveles. El tutor está bastante jodido. Em, Tiene dificultades propias del tutor. El tutor debe formarse, tiene que tener una formación, tiene que querer tener esa formación y eso, pues bueno, lleva un tiempo y un esfuerzo que representa una dificultad en la práctica de su acción tutorial. Pero también hay dificultades ajenas al tutor. Y estas dificultades afectan pues a muchos aspectos, algunas de las cuales el tutor no puede hacer nada. Por ejemplo, si está en un centro en el que no hay recursos ni material y no puede realizar acciones tutoriales que requieran de una serie de recursos que el centro no tiene, el tutor poco puede hacer. Puede pelear porque se consigan esos recursos, puede moverse, pero bueno, todo tiene un límite, no va a ser no va a ser un superhéroe al fin y al cabo. Em, entonces, bueno, el tutor debe encontrar ese equilibrio entre la instrucción, lo que serían los contenidos formativos, y la orientación de su alumnado, ¿no? Manteniendo una postura afectiva. Tiene que ser serio, tiene que ser riguroso, pero tiene que ser cercano. Y eso es una postura que también es muy difícil de sostener. Es una dificultad importante en la práctica de la acción tutorial. En cuanto a las dificultades específicas, pues tampoco voy a listar la lista completa de los apuntes, que ya nos ha hecho un buen repaso Sheila en su audio, pero la comento muy brevemente por encima. Como digo, el tutor va a encontrar dificultades en todos los aspectos del proceso educativo, incluyendo la acción tutorial, el propio tutor, el alumnado, los profesores, las familias y el centro. Y bueno, un par de ejemplos de cada una. En cuanto a la acción tutorial, pues puede estar mal definida en el PAD. El PAD puede ser una chapuza pues, en fin, tenemos una falta de planificación, hay falta de tiempo, hay ese tipo de problemas. En cuanto al tutor, un tutor que no esté motivado o que dé más importancia a la docencia que a la propia tutoría, pues va a encontrar o a realizar una acción tutorial, digamos, pues poco eficiente. Para ello, pues también será necesario que, como decimos, que se instruya y que se forme, lo cual pues ya es problemático de por sí, ¿no? En cuanto al alumnado, pues bueno, la diversidad, la dificultad para conocerlos a fondo, para eso también requiere un tiempo y un acercamiento al alumnado, ese tipo de problemas. En cuanto al profesorado, puede haber falta de comunicación, que haya un clima de centro que no la propicie, que la colaboración sea escasa, que haya desinterés por los profesores. Algo parecido va a pasar con las familias. Las familias pues pueden dar más importancia, sobre todo el principal problema que van a encontrar aquí, yo creo que es que las familias suelen dar mucha más importancia a la instrucción de sus hijos, que sus hijos aprueben y si tenemos suerte que sus hijos aprendan, pero al fin y al cabo son temas relacionados con los contenidos y con la instrucción más que con la propia tutoría. Y otro problema pues también puede ser la falta de comunicación y el desinterés. Y por último, con el propio centro, pues eso, que falten recursos, que la dirección no muestre interés, son algunas cosas que el tutor poco puede hacer por ellas, pero bueno, tendrá que intentar mitigarlas en la medida de lo posible. Y ya está, esto es todo Bueno, por voy hoy. a ver si puedo explicaros qué es esto del proyecto educativo, antes llamado Proyecto Educativo del Centro o PEC, ¿no? Bueno, la organización del centro educativo debe plantearse constantemente que el modo de hacer las cosas es buscar la calidad de enseñanza, porque lo que se busca, o al menos formalmente y de cara a la literatura, es la calidad de la enseñanza, ¿no? Entonces, una organización de tal magnitud como es la educativa, pues lo que debe plantearse es cuáles son sus principios y los valores que transmite a la comunidad, es decir, a su barrio, a su entorno más próximo, ¿no? ¿Vale? Para ello lo que hay que hacer son unas actividades de planificación previa para llevarlo a cabo. ¿Vale? Y ahí es donde cobra sentido el proyecto educativo del centro, que es la guía, ¿no? Em,
cada centro realmente es distinto. Un centro es distinto de otro, ¿no? Entonces, bueno, tiene su tipología, uno es un IES, otro es un centro integrado, el otro es una escuela de idiomas, ¿no? El tamaño de cada uno, la diversidad del alumnado, se acoge a más alumnado inmigrante porque está en un sitio de recepción de gente inmigrante, lo que sea, ¿no? Pues cada centro es único, ¿vale? Lo que nos tenemos que dar cuenta con esto, con la introducción del proyecto educativo del centro, es que cada centro es único, ¿vale? Y que no puede ser que sean todos iguales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es el proyecto educativo del centro? Pues es un plan detallado que se elabora en el mismo centro educativo, quiere decir que eso no viene publicado en el BOE, sino que es cada instituto, cada IES que lo elabora, ¿vale? Entonces lo que hace con él es favorecer los procesos importantes de acción. ¿Esto qué significa? Bueno, que el proyecto educativo deberá estar elaborado de una forma colaborativa, ¿vale? Y la supervisión será periódica. Significa que cada año esto se tiene que actualizar, ¿vale? Poniendo en un apartado qué es lo que se ha mejorado cada año, ¿vale? Porque cada año, pues bueno, hay que ajustarnos un poco a la realidad del centro. Entonces, bueno, aquí lo que se tiene que poner en valor y lo que tenemos que tener más en cuenta es que no es lo mismo un colegio en el centro de una ciudad, ¿vale? Que en el rural. ¿Entendido? Donde hay cabras, hay vacas alrededor del colegio y no hay nada. Que si es todo rodeado de cemento y no hay ni apenas, no pueden ver ni el sol, ¿vale? Es distinto. Entonces lo que tenemos que poner en relieve es eso, ¿vale? Nos vamos dando cuenta que cada centro es distinto, ¿vale? Entonces, la educación es un proceso ordenado, guiado, estructurado y planificado, donde no es posible la improvisación, en principio sobre el papel, ¿vale? Entonces, esto es muy importante como para dejarlo a la merced de la improvisación, ¿entendido? Todo esto del proyecto educativo. El proyecto. El proyecto educativo es el documento, es un documento, es un PDF, vamos, es un PDF que se ha hecho antes en Word, donde se recogen las principales líneas educativas y organizativas del centro educativo, del instituto. Es muy importante porque es la guía, es el camino a seguir, ¿vale? De toda la comunidad educativa, ¿vale? Esto es como la Agenda 2030 pero del centro, ¿vale? Sí, es lo que hay que hacer. Este documento nos guiará, ¿vale? A través del centro. Entonces, esto en primer lugar, es una exigencia legal. Según la LOMLOE, que es la que está vigente a día 7 de febrero del año 2022, ¿vale? En su artículo 121 dice que esto es obligatorio hacerlo. También, aparte de que sea obligatorio, todos estamos de acuerdo que la legislación no debe ser una barrera o un impedimento para gestionar y atender de forma correcta nuestro centro escolar con sus particularidades que lo hacen único. Las particularidades que lo hacen único, pues es eso lo que le hemos dicho, el entorno, qué tipo de alumnado tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, existe este tipo de autonomía. Esto es la autonomía de centro, ¿vale? Para dejar que cada centro escolar tenga margen para adaptarse a su entorno y dar respuesta a sus peculiaridades, ¿vale? A sus casuísticas particulares. Pues bueno, pues yo estoy en un entorno muy rural, pues yo estoy en un entorno muy urbano, pues yo es que en mi colegio hay muchos inmigrantes, pues lo que sea, ¿vale? Entonces hay dos partes. La primera, que lo dice la ley, ¿vale? Y la segunda, que bueno, que la ley no debe ser una barrera para gestionar adecuadamente un cole de forma próxima. ¿Vale? Entendido. Este documento del proyecto educativo cataliza de respuesta a esta autonomía que debe tener el centro por imperativo legal y para dar respuesta al entorno y circunstancias únicos, como hemos dicho. ¿Vale? Este documento es el proyecto educativo que estamos hablando todo el rato y antes era lo que le llaman el plan educativo del centro, pero ahora se ve que ya no le llaman del centro porque se sobresupone que es del centro. Entonces ahora es proyecto educativo, sin más. ¿Vale? Esto, pues bueno, ahora paso a relatar un poco la estructura de este proyecto, ¿vale? A lo largo de los años esto ha ido evolucionando. Al principio era un papel que se limitaba a decir las particularidades del centro. Hoy en día es mucho más y es un documento que le llaman macro o marco que integra otros documentos en el mismo documento, ¿vale? O sea, lo cual significa que es un documento que en el anexo
o atrás del todo, pues van otros documentos, ¿vale? Como es el plan de acción tutorial, el plan de la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por un lado, tenemos lo que es realmente el proyecto educativo, ¿vale? Que tiene que contener 4 apartados y, en segundo lugar, unos documentos que van a ir anexados ahí al final, ¿vale? Los apartados que debe contener. El primero es análisis del contexto, ¿vale? Bueno, hay que ver también el marco normativo que da legitimidad al documento, ¿no? Todo esto de la normativa y demás, ¿no? También hay que describir el entorno socioeconómico de la zona, el nivel formativo de las familias, los problemas que hay en el entorno, bueno, pues si es un sitio que hay mucha droga, si hay muchos inmigrantes, etcétera, etcétera. La infraestructura y los recursos propios del centro y los programas innovadores y escolares y extraescolares, ¿no? Después, en segundo lugar, hay que describir las señas de identidad del centro. Esto responde a quién soy yo, quiénes somos como centro. Es una breve reseña histórica de la fundación, de cuándo fue, patatín, patatán, ¿vale? También se incluye si el centro, bueno, si es privado, si es público y de quién depende, por ejemplo, si depende de una consejería, si depende de la Junta, de la Generalitat, de quien sea, ¿vale? O no, o depende de, bueno, de una empresa privada que lo lleva o de una cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y los principios ideológicos del centro también se tienen que recoger, ¿vale? Ahora que hemos descrito el contexto, quiénes somos nosotros, ahora tenemos que saber qué pretendemos hacer como centro, o sea, los objetivos generales. Es el tercer apartado, ¿vale? O sea, ¿qué queremos ser? No se tiene que limitar a lo educativo, también habrán objetivos educativos, pero también debe incluir objetivos de los recursos humanos, objetivos del ámbito institucional, objetivos económicos o administrativos, ¿vale? Y en cuarto lugar, el cuarto apartado, la estructura organizativa, es decir, cómo nos organizamos, la organización, el árbol jerárquico del centro, ¿no? Arriba está el director, para un lado está el jefe de estudios, para el otro está los jefes de departamento, la parte administrativa, lo que sea, ¿no? Y cómo es el flujo de comunicación en el centro, ¿no? O sea, yo cuando tengo un problema, hacia dónde me dirijo, si yo, siendo un profesor, podría hablar directamente con el director o no, patatín, patatán, ¿no? Muy bien. Esa es la primera parte, ¿vale? Que tienen que contener 4 apartados, ¿vale? Y ahora la segunda parte son los documentos que tienen que ir en el propio proyecto educativo, ¿vale? Por ejemplo, un documento que tiene que ir en la propuesta curricular, que es la concreción que hace el centro educativo a los contenidos que dice la administración, ¿vale? Antes se llamaba el proyecto curricular y ahora, bueno, ahora es la propuesta curricular, ¿no? Segundo lugar es el plan de acción tutorial, que ya es bien sabido por todos de qué va esa película, ¿no? Tercer lugar, pues bueno, se puede añadir el plan de convivencia, bueno, que se sustenta en uno de los pilares que más les gusta a toda esta gente, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Que es lo de aprender a convivir todos juntos, ¿no? Aprender a estar todos juntos y en armonía y en paz, ¿no? Indicará con claridad este documento qué hace el centro para mejorar las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. Hace referencia a las relaciones entre iguales, es decir, entre profe-profe, alumno-alumno, eso significa entre iguales, y las relaciones entre alumno y profe, ¿vale? Además de las referencias a la convivencia en situaciones de interculturalidad, es decir, cuando viene gente de fuera, qué ocurre, y las diferencias de género, o sea, la diferencia entre chico y chica, qué pasa aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, este plan, lógicamente, debe contar con la participación de las familias y, bueno, y recoge un poco las características y el entorno del centro, ¿no? También recoge las acciones sancionadoras si fuera el caso, o sea, los castigos que se impondrán a quien se salte el plan de convivencia. Otro documento que puede anexar el proyecto educativo, pues es el proyecto lingüístico. Esto es muy típico en el norte de España, en todas las zonas bilingües, ¿no? que hay. Bueno, aquí lo que se especifica es el tratamiento en las lenguas del centro, ¿vale? Y aparte también abarca lenguas no oficiales, como pueden ser el alemán, ¿no? Si la lengua es el alemán, el italiano, el inglés, ¿no? O el que sea, ¿no? Después, pues bueno, también se puede añadir aquí a este documento el plan de calidad. Esto es cada vez más habitual, esto está en las empresas, ¿vale? Ya los centros integrados de formación profesional
están obligados por ley a tener un plan de calidad, ¿vale? Y el resto, pues yo me imagino que pueden tenerlo sin ningún problema. Es lo de la ISO, ¿vale? Que te vienen y te pasan la ISO, esta gente de AP Plus o la INOR y tal, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, esto significa el servicio, la calidad en materia educativa o del comedor del centro, ¿no? O de los resultados de los alumnos, de la satisfacción de los trabajadores, si están muy contentos o no, las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Después también se puede incluir el documento del plan de digitalización e innovación, que son las propuestas fundamentales, bueno, fundamentalmente de innovación del centro, ¿no? Y finalmente el plan de atención a la diversidad, ¿vale? Que también, bueno, es bastante conocido por todos nosotros porque hay un capítulo entero dedicado a ello. ¿Cómo se elabora esto? Esto se elabora, pues, igual que se elaboran todos los documentos que tienen que ser discutidos por varias partes, ¿vale? Lo primero es motivar a la gente y decirle que hay que hacer un proyecto educativo, ¿vale? Hay que juntar a la comunidad y comentárselo. Después hay que nombrar, en segundo lugar, a unos cuantos pringados, en este caso, ¿vale? Unos machacas que se pongan y empiecen a hacer copiar, pegar de otros documentos que vean por internet, normalmente van a hacer eso, del año anterior, o si son muy inteligentes y tienen muchas ganas, pues hacer uno propio. ¿Vale? Este es el segundo paso. El tercero es que se lleva a discutir, ¿vale? Todo esto, este documento que es un preview, digamos, se lleva a discutir a toda la comunidad y la comunidad pues hace pues apuntes, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo aquí, yo no estoy de acuerdo allá, tal, 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 ¿vale? Después se hacen las modificaciones estas que se han quedado de acuerdo y una vez que se han hecho las modificaciones, ¿vale? El consejo escolar da el visto bueno, que no lo aprueba, solo da el visto bueno ahora, antes lo aprobaba el consejo escolar y finalmente el director lo aprueba, ¿vale? ¿Por qué es tan importante todo esto de cómo se hace el proyecto educativo? Porque la verdad que es un poco extraño que aquí se hable de cómo se elabora, ¿no? Cuando nosotros no tenemos que elaborarlo, pero la simple elaboración, el primer paso es poner de relieve eh, lo trascendente que tiene para ellos esto del proyecto educativo. Para ellos es súper trascendente, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, eh, el camino andado para elaborarlo ya es más que el proyecto educativo mismo. O sea, es mucho más importante el camino andado, ¿vale? Que el resultado final. Por eso mismo están tan quisquillosos con eso y quieren que sepamos cómo se elabora, porque realmente lo que ellos buscan es que la concienciación y la motivación de toda la comunidad educativa y ponerse todos de acuerdo para tener una hoja de ruta común. Entonces eso es más importante que el documento en sí, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya no me dejo nada Bueno, más. compañeros, pues aquí va mi intento de resumen del tema 9. El tema 9 que trata sobre el análisis, revisión y desarrollo de la institución educativa. Esto lo que viene a significar es de qué formas la institución educativa, es decir, los centros en los que se desarrolla la educación, los institutos, los centros escolares, pueden de alguna forma analizarse, conocerse a sí mismos y mejorarse a sí mismos. Y para ello, lo primero que hace el tema es introducirnos un poco a los distintos movimientos que ha habido de mejora institucional y lo divide, grosso modo, en dos grandes grupos en función de su base epistemológica, es decir, en función de cómo gestionan estos movimientos el conocimiento que adquieren de la institución. Entonces, tenemos movimientos de epistemología realista, que estos serían pues básicamente la ciencia clásica, que la ciencia clásica pues busca verdades universales y que son objetivas, ajenas al contexto social. Y movimientos idealistas, los llama aquí idealistas, pero bueno, la diferencia con los realistas es simplemente que aquí el conocimiento no se considera objetivo y se considera bueno, que depende del contexto social, que en función del contexto social del centro educativo que estemos analizando, que estemos estudiando, pues se van a obtener unos resultados, unos conocimientos u otros. Básicamente la diferencia radica en que los movimientos realistas pretenden extrapolar sus resultados a todos los centros. Es decir, se preguntan, ¿qué funciona mejor en un instituto? ¿Cómo puedo hacer yo que mejore el instituto? Alcanzan unos resultados y ahora dicen, vale, pues como estos resultados han mejorado esta institución educativa, voy a cogerlos y voy a aplicarlos en todos los centros.
Sin embargo, los idealistas dicen que no, que eso no puede ser, porque la realidad de cada centro es única y es independiente. Entonces, si quieres mejorar un centro en concreto, no te vale o no tiene por qué valerte lo que a otro centro sí que le vino bien. Tienes que ceñirte al contexto de ese centro. Dentro de cada una de estas dos ramas, la realista y la idealista, hay dos movimientos principales. El movimiento de eficacia de la escuela y el movimiento de mejora de la escuela. El de eficacia es realista, es ciencia clásica, y el de mejora de la escuela es idealista. Aquí estarían un poco englobados todo el tema de la investigación-acción, etcétera. Entonces, bueno, el movimiento de eficacia de la escuela, pues lo dicho, como es un movimiento que se basa en la ciencia, digamos, clásica, es una investigación cualitativa, asume que todos los centros más o menos están cortados por el mismo patrón, es decir, que lo que yo aplique en un centro va a ser igualmente válido o me va a dar lugar a resultados muy similares aplicado a otro centro, y por lo tanto lo que hace es buscar indicadores de que una escuela funciona bien, de que es eficaz, y lo generaliza a todas las escuelas, a todos los centros. Lo que pretende es construir una base de evidencia, un corpus, como llamaba en el vídeo, un corpus de evidencia, para intentar explicar globalmente qué es lo que funciona mejor en una institución educativa, que básicamente es lo que pretende hacer la ciencia en general, es adquirir evidencias para explicar un fenómeno y a partir de ahí forma unas leyes. Y ya esas leyes, en principio, hasta que se demuestre lo contrario, son válidas siempre. Pues esto es lo mismo. Y una clave de este movimiento es que lo llevan a cabo expertos, especialistas. Son propuestas de mejora externas. Son gente que viene a estudiar la escuela y le dicen a la escuela, oye, para mejorar la escuela hemos visto que funciona esto, esto y esto. Entonces pues se lleva a cabo de forma externa. Es el movimiento de eficacia de la escuela. Por otra parte, el movimiento de mejora de la escuela, ahora en la epistemología idealista, la investigación es más de tipo cualitativo y considera el contexto de cada centro, como buen movimiento idealista que es. Aquí el estudio, al considerar los aspectos característicos de cada centro en concreto, se lleva a cabo de forma interna, es decir, son los propios agentes educativos de ese centro, de esa institución, los que van a realizar, digamos, la investigación. Y de nuevo aquí tenemos pues el tema de la escuela que aprende, la investigación-acción, estarían enmarcados aquí. ¿Por qué? Pues porque el profesor, pues al estar en su clase, puede analizarla, tiene acceso a la información de lo que ocurre en la clase y así pues puede promover y proponer mejoras en base a ello para mejorarse de alguna forma a sí mismo. Y de esta manera la clave identitaria de este movimiento es que las propuestas de mejora ocurren de forma interna, provienen de dentro de la escuela, al contrario que el movimiento de eficacia en el que venían de fuera. ¿Vale? Pues para recapitular este punto, movimientos del desarrollo institucional, según sean epistemología realista, ciencia clásica, idealista, más cualitativa y teniendo en cuenta el contexto social y las relaciones humanas. Dentro del realista, eficacia de la escuela; dentro del idealista, mejora de la escuela. Eficacia de la escuela, propuestas externas; mejora de la escuela, propuestas internas. Y bueno, pues como podéis entender, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero no nos engañemos, a los profes les mola más el tema de la mejora de la escuela que el tema de la eficacia, ¿vale? Porque todo lo que viene detrás de esto son propuestas relacionadas con movimientos similares o relacionados con la mejora de la escuela. ¿Y qué tipos de movimientos, qué opciones, bueno, qué ejemplos nos da este tema sobre la mejora de las instituciones, ya entrando dentro de los movimientos de tipo investigación cualitativa? Pues tenemos tres: la escuela que aprende o el aprendizaje institucional, que es lo mismo; la investigación-acción y la autoevaluación de los centros. Entonces, ¿qué es la escuela que aprende? Pues en la escuela que aprende, eh, lo que hacemos es que el personal de la escuela, bueno, sobre todo el profesorado lo que persigue es que el alumno aprenda. Pero de la misma forma el profesor también puede aprender no solo del alumno, sino de todo lo que envuelve a la práctica educativa, aprendiendo así de forma continua. De esta manera, la institución educativa, si esto ocurre,
puede, digamos, evolucionar, puede mejorar y evaluarse a sí misma para mejorar en el futuro, convirtiéndose así en una institución flexible. Realmente tenemos en cuenta que lo que aprende aquí realmente son las personas, es decir, cada profesor, a medida que va dando años de clase, va adquiriendo una experiencia, va cogiendo unas tablas, está aprendiendo a nivel personal. Pero cuando un profesor aprende, el profesor de al lado aprende, el profesor de al lado aprende, ponen en común lo que han hecho, al final todo mejora y la propia institución se mejora a sí misma. De tal manera que se establece un propósito de mejora compartida por todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Y esto afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, afecta también a la gestión, porque también puede mejorar la dirección del centro, puede mejorar pues bueno, cómo se gestiona el centro, también en temas económicos incluso, como este año el presupuesto no estaba bien, el año siguiente tenemos que rehacerlo porque nos hemos dado cuenta de que gastamos más papel higiénico del que estaba presupuestado. Las familias también se benefician de esto porque aumenta su participación en el centro, ya sabemos que la participación es guay, nos gusta la participación, y todo esto al final acaba siendo un proceso en el que individualmente todos los agentes aprenden y mejoran, y el resultado es que toda la institución educativa, como institución, aprende en su conjunto y mejora en su conjunto. Se produce así de alguna forma una innovación en el sentido de que la escuela está mejorando y se está evaluando a sí misma. Digamos que aprende a mejorar de esta forma. ¿Vale? Y esto sería el tema del proceso del aprendizaje institucional. Otra gran rama dentro de estos procesos de mejora institucional, que de nuevo estamos en la parte de los relacionados con la mejora de la escuela, de epistemología idealista, sería la investigación-acción. Bien, ¿qué es la investigación-acción? La investigación-acción es simplemente que el profesor está en su clase y el profesor sabe lo que está ocurriendo en su clase y la utiliza de alguna forma de experimento. No de experimento voy a probar cosas, ¿vale? Tiene que ser de alguna forma bien planificado, pero utiliza su clase para aprender a cómo mejorar su propia labor docente. ¿Cómo? Bueno, pues el docente, el profesor, está enseñando a los alumnos, pero a la vez está recibiendo un feedback de cómo funciona la clase. Es posible que el profesor dé una lección de un tema y se dé cuenta de que los alumnos lo han asimilado perfectamente, pero luego de alguna forma se da cuenta de que otra lección, otro tema, pues no lo han asimilado tan bien, y el profesor puede tener una idea de por qué ha podido ocurrir esto y quiere evitarlo para que en el futuro su clase funcione de la mejor forma posible. ¿Esto cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer analizando su propia acción, analizando cómo él no solo da clases, sino cómo él influye en la clase, se convierte en un investigador en su propia aula y así fomenta también su desarrollo profesional, actuando en su aula en base a las conclusiones que obtiene de su propio análisis, es decir, influyendo en ella para mejorar. Esto es distinto a la investigación clásica en el sentido de que el profesor no formula una hipótesis que viene de forma externa, no piensa en una hipótesis preformulada, sino que lo que dice es que en mi clase se ha dado este problema, o creo que esto que yo veo en mi clase y que no tiene por qué verse en otra clase, lo veo en la mía, podría mejorar, pues a partir de ahí lanzo el proceso de investigación-acción. Es un proceso que tendría 4 fases: la planificación, la acción, la observación y la reflexión. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, pues en la planificación el profesor o varios profesores consensúan un problema que quieren investigar. ¿Vale? Por ejemplo, han visto que en determinados temas de la asignatura de matemáticas los alumnos no se están enterando del tema porque, bueno, ellos piensan que puede que esté mal formulado en el currículum. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues se ponen en conjunto varios profesores, en este caso sería dentro de un departamento, pero no tiene por qué, puede ser a mayor escala, y deciden que para este tema de matemáticas lo que van a hacer es trabajar por proyectos, porque así a lo mejor el alumno se entera mejor. Y se realiza un plan bien consensuado, bien planificado, sobre lo que se va a hacer para esta investigación-acción.
y así ponen en común sus percepciones. Se planifica la actuación de forma rigurosa, pero flexible, porque si durante la aplicación del plan queremos introducir cambios porque estamos viendo que los alumnos no van respondiendo bien a lo que en principio habíamos pensado, pues que se pueda cambiar de forma flexible, ¿vale? Pero bien planificado. Y ahora se pone en práctica. Se pone en práctica, en este ejemplo de la clase de matemáticas, cuando llega el tema conflictivo, se dice a los chicos, bueno, pues ahora vamos a trabajar este tema por proyectos. Vais a hacer un proyecto en el que vamos a colaborar todos, tal y cual, y se observan los resultados. Se tiene así una realimentación del proceso. Y por último, en la fase de reflexión, se analizan esos resultados, se consensúan con los otros profesores y se da a conocer. Se da a conocer porque al fin y al cabo lo que hemos hecho es obtener una conclusión. Entonces, si por la razón que sea nos damos cuenta de que trabajar este tema por proyectos ha mejorado, los alumnos se han enterado mejor, pues se da a conocer para que otros profesores puedan tener una idea de que puede ser que a ellos esto también les venga bien. ¿Vale? La investigación-acción es simplemente esto. Realmente es muy parecido al proceso científico, es decir, realmente casi que, esto es mi opinión, pero bueno, la única diferencia que yo veo es que la hipótesis aquí no viene preformulada, sino que ha habido un problema previo y se va a actuar sobre ese problema. Al fin y al cabo es un proceso como de ingeniería y de observación, ¿vale? Y esa es la investigación-acción. Y por último, el tema de la autoevaluación de los centros para su desarrollo. Aquí a mí personalmente me gusta mucho el último punto del vídeo que hay de la videoclase sobre este tema. Porque básicamente el tema está en que el centro, sobre todo los centros públicos, está sometido a evaluación externa por las consejerías de educación. Y esto es necesario porque el centro tiene que rendir cuentas ante la sociedad de que está de cómo está funcionando, sobre todo los centros públicos, porque está financiado con fondos públicos. Pero en general el centro tiene que dar cuenta de que está cumpliendo la normativa, de que se están cumpliendo pues los descriptores que haya en ese momento que haya que cumplir, y eso las consejerías de educación lo van a evaluar. Entonces, eso es lo que sería, digamos, la parte legal, lo que el centro de alguna forma está obligado a someterse a ello. Pero nadie le impide, y de hecho es bueno, que el propio centro se evalúe a sí mismo. ¿Vale? La institución como conjunto se puede preguntar a sí misma cómo está llevando a cabo su labor docente, su labor educativa. Hace así un proceso de autoevaluación. La institución así se conoce mejor a sí misma, analiza las causas de posibles problemas que pueda estar ocurriendo y les intenta poner remedio a través pues, de distintas fórmulas, como por ejemplo la investigación-acción, y a través tanto de sus órganos unipersonales como de sus órganos colegiados. Es decir, aquí hay que entrar a conocer, para que una autoevaluación sea buena, hay que entrar a conocer a todos los niveles, tanto a nivel del profesor en el aula, como a nivel, por ejemplo, de la dirección, como de la gestión del centro. Oye, los horarios están bien, las guardias estamos saturados, o no estamos llevando bien el tema de las excursiones con los niños, esto hay que organizarlo mejor. Se hace digamos, a todos los niveles. Y de esta forma, esto a mí me da la sensación de que es un poco muy poco formal, en el sentido de que aquí no hay unas pautas, sino que cada institución es la que mejor se conoce a sí misma y es la que va a llevar su proceso de autoevaluación pues de la forma que mejor le convenga a esa institución. Así podrá mejorar de la mejor forma posible, de nuevo teniendo en cuenta su contexto específico, las familias de la zona, el barrio de la zona, cómo funcionan los profes en ese centro, y al final nos fijaremos en todos los indicadores que conocemos bien por el estudio de la asignatura, tanto cómo mejora el clima del centro, cómo mejora el clima del aula, cómo mejoran las relaciones de los profesores entre ellos, de los profesores en sus alumnos, mejora de alguna forma el tiempo y los recursos, la distribución del tiempo y los recursos en el centro después de hacer un proceso de autoevaluación y poner algunas medidas para solucionar problemas que hemos encontrado. Tenemos una mejor comunicación y una mejor organización en el centro, mejora la participación de las familias. Todo esto son indicadores
que el centro, que la institución va a comprobar si mejoran o no mejoran en función de, pues, de que su proceso de autoevaluación y de las medidas que ponga para solucionar problemas pues sean de una forma o sean de otra. Y nada, este es el tema 9. Espero que os sirva.